Periodistas desde el periodismo amazónico, donde recibimos de manera grata a los representantes de los colegios de periodistas de la Amazonía ecuatoriana. Dejamos la moderación en manos de Doris Mori, vicepresidenta nacional de la FENAPE Ecuador. Ella posee maestrías en educación en el área de docencia e investigación de la Universidad de Santander, México, Cancún, y en asesoramiento de imagen y consultoría política. Es especialista en gestión de gobierno y campañas electorales, consultora política y gestión de gobierno, licenciada en periodismo y comunicación social, afiliada al Colegio de Periodistas de Los Ríos, doctora honoris causa por su destacada labor humanitaria, gran liderazgo altruista, coordinadora de las Américas en revista Ecos Diplomáticos. Bienvenida, con un fuerte aplauso la recibimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Audio, por favor, en cabina. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Gracias. Buenas tardes con todos. Qué gusto. De verdad para mí ha sido pues muy gratificante venir hasta el Puyo y encontrar muchas caras conocidas de colegas periodistas de todas las provincias de nuestro país y sobre todo colegas periodistas de la FENAPE, afiliados a la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Gracias, compañeros, por acompañarnos también pues esta tarde. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Voy a tomar asiento, por favor. Me siento en familia, en casa. Bueno, vamos a hacer el llamado especial para empezar este diálogo en la mesa 3 al colega Hernán Heras, presidente del Colegio de Periodistas Profesionales de Pastaza. ¿Se encuentra Hernán? Claro, lo vi hace un rato. Bueno, avanzamos entonces con el colega Patricio Pumagaguye. Pumaguaye. ¿Está Patricio? Un fuerte aplauso. Patricio es licenciado en Ciencias de la Comunicación, concesionario de Radio La Voz de Riobamba 92.9 en Chimborazo y Digital TV, Canal 28 en Macas. Presidente del Colegio de Periodistas Profesionales de Morona, Santiago, director y presentador de noticias en radio y televisión. Narrador deportivo, empresario y animador de espectáculos artísticos. Bienvenido, Patricio. Ahora le hacemos la cordial invitación a la colega Vanessa Cortés. Vanessa es presidenta del Colegio de Periodistas de Napo, de la provincia de Napo. Vanessa Estefanía Cortés Aucay, de profesión abogada y licenciada en comunicación. Postulante para la maestría de comunicación política y procesos electorales, más de 10 años de experiencia como periodista y analista de comunicación. Se desempeñó como subdirectora del canal público Ali TV del Cantón Tena, actual directora de comunicación de la Prefectura de Napo, ganadora de 2 concursos nacionales de fotografía con la temática Erradicación de la Violencia de Género. Además, Vanessa es presidenta de la Fundación Mujeres que Inspiran. Bienvenida, Vanessa. ¿Ya está Hernán? Ok, ahora llamamos pues Hernán Heras, bienvenido. Hernán es presidente del Colegio de Periodistas Profesionales de Pastaza, es periodista y poeta, trabaja en el noticiero Última Palabra de Radio Encanto y en el diario regional Los Andes. También dirige talleres de artes literarias y en el mes de febrero publicó una antología poética con 12 autores asistentes a sus talleres. Fue condecorado por la Casa de la Cultura de Pastaza por haber difundido las culturas locales a través del diario digital puyogaceta.com. En la actualidad preside la Asociación de Escritores de Pastazas. Bienvenido, Hernán. Gracias. Ahora llamamos al colega Yandri Anderson Sarmiento Castillo. Yandri es secretario del Colegio de Periodistas de Zamora, licenciado en Ciencias de la Comunicación Social y egresado de la carrera de Derecho por la Universidad Técnica Particular de Loja. Técnico en Música, mención Instrumentos de Viento por el Conservatorio de Música Salvador Bustamante. Maestrante en Mercadotecnia, mención Gestión Digital por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Y maestrante en Ciencias Políticas y Sociales
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, colegas, ahora sí la dinámica pues de nuestra mesa 3. Cada representante va a tener 5 minutos para poder presentar su propuesta sobre cómo hacer frente al cambio climático. Vamos a iniciar con el colega, vamos por orden, ¿no? Para hacerlo mejor así. Con el colega Hernán Heras. Hernán, la propuesta, pues ya sabes, ¿no? Es cómo hacer frente al cambio climático, ¿no? Que es lo que nosotros podemos hacer. Bueno, muy buenas tardes a todos, estimado presidente de la FENAPE, directivos, participantes, ilustres expositores, compañeros de los colegios, distinguida vicepresidenta Doris. El saludo cordial a todos. Quiero expresar la complacencia y satisfacción para el Colegio de Periodistas Pastaza de que este evento de interés internacional se esté realizando aquí y que Puyo, Pastaza, la Universidad Estatal Amazónica sean el epicentro de tan magno evento. Yo quiero comenzar contándoles un cuento que dice así: la fresca madrugada, abrazada de neblina, nos encontró sentados alrededor de la fogata, bebiendo la guayusa upina. Desde el más grande hasta el más pequeño, teníamos puestos los ojos en los movimientos y ademanes del abuelo, atentos a las historias que narraba. En ese tiempo, este era el espacio de la enseñanza y la transmisión de los saberes. No hacía falta perder el tiempo en las trivialidades de la escuela. El abuelo era el más sabio del pueblo y desde hace tiempo nos había ofrecido contar la historia de la cabeza del gigante. Cierto día nos detalló este relato que jamás podré olvidar. Comenzó a describir cómo había sido el pueblo donde vivió su infancia y juventud. Vibraba de emoción describiendo el lugar. Desde la loma septentrional divisaba una enorme planicie verde hasta el gran río. Un verdadero paraíso lleno de vegetación florida, con árboles gigantes de colosales y retorcidos troncos de incontables especies, con tucanes, guacamayos y otras fantásticas aves anidando en sus copas, con sublimes conciertos mañaneros. Todos los días el abuelo tenía que cruzar 10 kilómetros a trote para visitar a su amada, que vivía al otro lado del río. Corría con la agilidad de un leopardo. Los monos traviesos le acompañaban hasta el sector donde pastaban los tapires y huanganas. Volaban entre las ramas para seguir su paso. Con frecuencia se entretenía persiguiendo animales pequeños que abundaban en todo el trayecto para atrapar una guatusa o armadillo que le servía de presente para congraciarse con los padres de su amada. Su pueblo se asentaba a la orilla del río. Alrededor de la plaza, las casitas con techo de paja y paredes de chonta, con ventanas a los 4 lados. La choza más grande, que era para las reuniones comunales, y los domingos funcionaba como iglesia cuando venía el sacerdote de vestido blanco y capa negra. Así transcurría la vida llena de solaz y una tranquilidad bucólica envidiable, sin preocupaciones porque la selva lo proveía de todo. Los mayores se encargaban de cultivar las chacras, la caza, la pesca. El río bajaba cantarín, murmullando entre los arbustos y las rocas lastimadas por el choque de las olas, dejando ver con claridad las piedras diamantinas, y entre estas las carachamas con caparazón dorado en lugar de escamas.
En prolongado verano y noche de luna, la cabeza del gigante se dejaba ver sobre el espejo del agua, que se hacía azul. Según la tradición, era el mítico guardián del pueblo. Este río y su entorno fácilmente podía compararse al estero mágico a la entrada del pueblo de Macondo del maestro Gabo. Cierto día llegaron extraños dueños de empresas que habían escuchado del mito y con atractivos regalos engañaban a los mayores y se llevaron las piedras brillantes, cavando en las orillas del río y en las lomas sagradas. Fueron tumbando los árboles, contaminando todo y ahuyentando a las aves y animales. Poco después perforaron la tierra y extrajeron la sangre negra y se llevaron todo por un tubo gigantesco de metal, como si fuera una descomunal boa insaciable que succiona todo. Otros arrancaron los árboles que habían quedado en pie, dejando desolado todo el contorno del pueblo hasta donde alcanza la vista. La abuelita murió antes de cumplir los 40 años. Le salieron granos que se convirtieron en ampollas y tumores. El agua del río tenía un color oscuro y olía mal. Los peces habían muerto, unas carachamas quedaron despellejadas. Más de la mitad de los hermanos vecinos del pueblo murieron. Los demás buscaron otro lugar y fundaron un nuevo pueblo. Otros vinimos a la ciudad. Poco antes de salir me llevó al lugar donde desapareció la mágica cabeza azul, asegurándome que sigue con vida, debajo de toneladas de derrumbe, aunque solo se ven los vestigios de una tragedia tras el paso de un terremoto. Pero en luna llena se deja ver en la superficie, lanzando rayos incandescentes. Los mineros con sus máquinas habían desterrado la cabeza de 10 toneladas de peso, de un color azul intenso y con las facciones humanas preincaicas. Calculando el valor arqueológico, planearon sacarla a la ciudad y cuando le lavaron el rostro y le restregaron los ojos para limpiar los fragmentos de lodo, se encendieron las pupilas como reflectores que inundaron de una luz azulada y roja alrededor. Y del cielo llovió fuego. Unos quedaron descalcinados, otros huyeron en distintas direcciones, perdiéndose entre los arbustos. Todo quedó cubierto, nunca se supo de los mineros y hoy nadie quiere conocer este misterioso lugar. Esta y otras historias parecidas se narran con frecuencia acá. Y aparte de lo que son estas ideas imaginarias y misteriosas, esta es nuestra realidad. Y en esta realidad se desenvuelve el periodismo de aquí de la región amazónica ecuatoriana. En este contexto nosotros podemos plantear varias... Colega, un momentito, muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias por ese increíble poema que nos ha dedicado. Ahora sí vamos a arrancar con los 5 minutos, porque ya nos pasamos, fueron casi 10 minutos. Oh, perdón. Entonces, desde su intervención vamos a contear, ¿sí? Pero un momento, por favor. Me indican que tenemos aquí al colega Marco Antonio Enríquez Maldonado. ¿Me avisan si está aquí, por favor? Colega, mil disculpas, por favor, le llamo. El colega Marco Antonio Enríquez Maldonado es periodista delegado del Colegio de Periodistas de Sucumbíos. Es licenciado en Comunicación Social, periodista de Radio Tarqui, Sucre Católica Nacional, Radio Sucumbíos, corresponsal de Corape y Aler, licenciado en Andragogía y magíster en Educación y Desarrollo Social, docente secundario universitario de la UE, la ISTEC y la UNAI. Bienvenido, colega. Ahora sí, vamos a iniciar con la propuesta. Ok, bueno, realmente este cuento era para hacer como una especie de exordio y de visión sobre esta realidad. Y en esta realidad, pues, nosotros pudiéramos elevar como una propuesta algunas ideas que ya se han dicho, como hacer más cobertura y difusión de los temas de impacto ambiental, de los problemas que causa el cambio climático. Pero la realidad del periodismo en la Amazonía ecuatoriana es bastante particular, porque
por su propia situación real. Como ustedes entenderán, acá en la Amazonía ecuatoriana hay menos cantidad de empresas, menos cantidad de medios, menos instituciones que puedan financiar, que puedan hacer pautajes, etcétera. Por tanto, sí proponemos que haya esta suerte de colaboración entre periodistas para topar los temas, la mayor cantidad de temas ambientales. Y desde luego, pues sin descuidar estas circunstancias que estamos hablando, y ahí nosotros podemos hacer algunas interrogantes de cómo se realiza realmente el trabajo del periodista acá en la región amazónica ecuatoriana. Preguntar cuál es la situación, por ejemplo, laboral en los medios de comunicación, en las instituciones donde existen oficinas, departamentos de comunicación. Preguntarnos cuál es la situación y si las entidades correspondientes hacen los controles, por ejemplo, del cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley en cuanto a sueldos, a salarios, a jornadas de trabajo, a vacaciones, a seguridad social, a seguridad de trabajo, etcétera, que son temas que tienen que estar en las agendas. Y, como repito, habría que preguntar a las instituciones que ejercen este control si lo están haciendo, porque la situación realmente, vuelvo y repito, y aquí hay que subrayar las veces que sean necesarias, la situación de hacer periodismo en la Amazonía es mucho más difícil. Creo que con esto yo podría resumir un poco también para no quitarles el tiempo a los demás compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Renan. Entonces, parte de tu propuesta es la colaboración de periodistas para informar sobre la situación climática en Amazonía y asimismo pues preguntar a las instituciones qué están haciendo para afrontarlo. Ahora pues vamos a continuar con la colega, a ver dónde estamos, vamos en orden porque si no, vamos con Patricio. Gracias, Doris. Buenas tardes con todos. Gracias por la oportunidad de reunirnos. Es corto el tiempo y vamos a aprovecharlo al máximo, ¿ya? ¿Qué hacer desde el periodismo en la Amazonía? Generar cambios, visibilizar las cosas que ustedes que vienen de fuera no saben que existe acá en la Amazonía. Es la provincia, o mejor dicho, es la zona, porque vengo de Morona, Santiago, la región amazónica que tiene 6 provincias, como ustedes conocen, es rica en todo, en recursos naturales, en interculturalidad, en biodiversidad. Tenemos los ríos más hermosos, las cascadas más grandes, tenemos una gastronomía extraordinaria, pero no tenemos agua potable, no tenemos internet, no tenemos escuelas donde los chicos puedan estudiar. Hay establecimientos educativos unidocentes que trabajan con 40, 80 estudiantes y un solo profesor en los 6 niveles de educación inicial. Lamentablemente esa es la Amazonía. Y entonces los periodistas estamos obligados a generar cambios. ¿Cómo generamos cambios? Saliendo a las calles, quejándonos. Creo que eso está caduco en este momento. Tenemos que generar cambios a través de la unidad, como creando asociaciones de periodistas, colegios de periodistas, unión de periodistas, círculos de periodistas. Todo tipo de organización periodística es importante porque solo unidos desde la Amazonía vamos a defender lo que conocemos, lo que es nuestro. Nadie defiende lo que no conoce. Y nosotros que vivimos y hemos nacido aquí en la Amazonía, estamos en la obligación de defender la Amazonía. ¿Cómo hacerlo? Capacitando a nuestra gente. La mayoría de periodistas que hemos venido de Chimborazo, hemos venido de Azuay, hemos venido de otras provincias, porque no hay universidades acá. La Universidad Estatal Amazónica es la única que tiene la carrera de periodismo y creo que recientemente está en su 4º ciclo, si es que no me equivoco, y no hay más en la Amazonía, en cuanto a comunicación se refiere. Nos han ofrecido 3 universidades, ya han pasado 4 años y
No hay esas universidades. Nos han puesto en la regional, en el caso de Morona Santiago, en la regional 6. Nos dicen, ustedes pertenecen a Azuay, Cañar y Morona Santiago. A Zamora Chinchipe le dicen, usted pertenece a la regional de Loja y El Oro. A Napo le dice, a Pastaza le dicen que tiene que pertenecer a la regional con Chimborazo, creo, ¿no? Parilo, con Chimborazo, y así nos dividen a la región amazónica. ¿Por qué no nos dejan ser amazónicos? Esa es la lucha. Eso es lo que tenemos que decirle al mundo. Déjennos ser amazónicos, divídanos en regiones de 3 provincias de las 6 que tenemos, que sea Orellana, Sucumbíos, Napo, sería Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe. Esas son regiones con las mismas características, con las mismas necesidades, y todo lo que tenemos puede ser aprovechado al máximo. Esperemos que desde la Federación Nacional de Periodistas, desde Fundamedios y cualquier ONG que tengamos a nivel nacional e internacional, nos capaciten. Vengan, por favor, porque aquí hay locutores, productores de audio, hay fotógrafos, tenemos una serie de medios digitales ahora y medios convencionales como la radio, como la televisión, que no tenemos institutos donde capacitarnos. Y que si no tenemos conocimiento, si no tenemos capacitación, no estamos con las armas listos para defender lo nuestro. Gracias por venir a quienes llegan de otras partes y nos proponen defender la Amazonía y vienen con propuestas para defenderla. Pero nadie más que nosotros, desde adentro, los que conocemos lo que es la Amazonía, podemos defenderla. Creo que el tiempo está muy corto y ya se acabó. Muchas gracias. Bueno, pues, hola, ¿sí me escuchan? Es que se escucha súper bajito. Ahora a continuación, pues, vamos a tener a nuestra colega Vanessa Cortés. Por favor, que no nos hagan cuenta el tiempo del saludo para que no nos resten de los 5 minutos. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Quiero saludar a los colegas periodistas que han hecho un esfuerzo y han venido desde Napo, a Radio Selva, a Radio La Voz del Napo. Gracias por acompañarnos. Bueno, qué pena, se fue gran parte del auditorio, pero creo que los que están aquí les interesa mucho saber lo que nosotros desde el periodismo amazónico tenemos que aportar. Y entre las propuestas también quiero hacer un poco de antecedente y un mea culpa de lo que hemos venido haciendo nosotros como periodistas desde la región amazónica. Nosotros como periodistas amazónicos a veces no hablamos con frecuencia sobre el cambio climático y sobre ciertos temas porque no los consideramos importantes. Cuando tenemos un derrame del petróleo, cuando tenemos un problema de minería ilegal, todos nos enfocamos y le damos 100% cobertura, incluidos los medios nacionales que también bajan a hacer cobertura en las provincias. Pero cuando tenemos cosas cotidianas que también afectan al cambio climático e inciden mucho más por la recurrencia, no lo topamos. Y les pongo un ejemplo muy claro. En las provincias amazónicas siempre en el mes de febrero se realizan las festividades por carnaval y generalmente esas festividades se realizan en las playas. El día del evento es muy agradable, pero si ustedes van al segundo día cuando concluyó el evento van a ver la cantidad de basura que queda alojada al filo del río y todo lo que ya a la madrugada se llevó. Es una contaminación muy grande la que existe y nadie habla sobre eso. Y nosotros mismos como periodistas no hablamos sobre eso. Los municipios tienen la obligación de tener sus planes de manejo ambiental cuando van a construir una obra, pero deberían tener planes de manejo ambiental cuando van a utilizar escenarios como el río, como la playa, porque debería haber esta propuesta antes de realizar el evento, la socialización y la campaña de concienciación con la gente para evitar los desperdicios o los desechos y después de la campaña para recoger toda la basura y evitar generar un impacto al ambiente. No existen esas políticas públicas en los municipios, que son las que deberían haber porque a las autoridades no les importa. ¿Y por qué no les interesa? Porque nosotros en los medios no visibilizamos eso.
porque cuando le hacemos la entrevista a una autoridad le preguntamos dónde está la plata para la carretera, para la construcción, para el proyecto productivo, para la cancha cubierta, para el graderío, pero no le preguntamos qué pasó con el presupuesto para desinfectar, para limpiar nuestros ríos, para evitar la contaminación, cómo está avanzando el dinero para manejar de manera adecuada los desechos sólidos. El 96% de la basura de los desechos sólidos que sale de una ciudad se entierra. Las personas que manejan el tema ambiental saben más que nadie que es una gran afectación al ambiente. Solo el 6% se recicla y no estamos haciendo nada. Y es más, el manejo de los desechos sólidos es un tema que utilizan muchos municipios para poder generar mucho dinero y no lo administran de manera adecuada. Hubo una observación de la Contraloría General del Estado a la gran mayoría de los municipios porque en el año 2011 y 2020 no se respetaron las medidas ambientales para el manejo de los desechos sólidos y se hizo un uso inadecuado del recurso económico. Y esas cosas que nos afectan el día a día no las visibilizamos como periodistas. Cuando un político habla, cuando una autoridad habla, es cuestionable, porque la gente sí se pregunta si está o no diciendo la verdad. Pero cuando un periodista transmite una noticia o hace un comentario, es una autoridad, porque la gente le cree. Miren el poder tan grande que tenemos los periodistas. Por ese poder que tenemos, es importante que sepamos usarlo. Y una de las propuestas que considero son necesarias es que los periodistas empecemos a hablar desde lo cotidiano, desde lo más pequeño, desde aquel niño que sale de la escuela y que bota basura. Si hacen un sinnúmero de actividades de concentración y la basura queda por todo lado, pero no lo decimos. Hablamos que el evento estuvo bonito, que estuvo feo, que tuvo ganancias, que no tuvo ganancias, pero no identificamos el impacto ambiental. Cuando está ahí lo vivimos todos los días. Hay gente que bota basura por la ventana en sus vehículos y no lo decimos. Ahora tenemos la facilidad de las redes sociales y podemos comunicarlo en tiempo real. Nos falta apropiarnos, nos falta querer más a nuestro ambiente y decirlo, porque estamos esperando solamente las noticias grandes. Y estas pequeñas también pueden incidir mucho en la presión con una autoridad. Tuvimos en el canal una obra que no se hizo y que nosotros le dimos cobertura todos los días, se cansaron de escucharnos y terminaron arreglando la obra allá. Y eso es lo que los periodistas debemos hacer, poner el dedo en la llaga y no quitarla, y estar ahí presionando todo el tiempo desde los temas que aparentemente pueden ser insignificantes. Algo importante también es que nosotros en la Amazonía, en Napo, el Colegio de Periodistas se formó ahora recién en el mes de febrero, debemos generar alianzas y qué gran oportunidad estos espacios para poder visibilizarnos, tener a FENAPE como aliado, tener a Fundamedios, a organizaciones internacionales que nos ayuden a capacitarnos, porque no es suficiente haber obtenido el título de periodistas. Si yo me encuentro una noticia importante y la quiero contar, necesito saber periodismo de investigación, periodismo de datos, necesito saber redactar. Y esas cosas a veces nos queda debiendo la universidad y son cosas que también tenemos que irlas formando en el camino. Estas alianzas con estas organizaciones nos va a permitir tener estas actividades de capacitación y formación continua que nos hacen falta, porque no solamente es dar la noticia del momento, también hay que darle seguimiento y contarle en un contexto más grande e importante. El panel que nos antecedió, muy importante, de la periodista de GK, que decía ella, tengo mucha información, pero cuento a veces demasiado y no termino diciendo nada. Tengo que saber cómo organizar esa información para poder transmitirla. Entonces, sí es necesario también este segundo punto de generar las alianzas y capacitarnos. Y el tercer punto, que estamos en este momento en un proceso electoral y vamos a tener a muchas autoridades que van a querer reelegirse y figuras nuevas. Y lo importante, considero yo, que nosotros como periodistas debemos traer a la palestra el tema de la protección al ambiente, del cambio climático, que las autoridades no nos digan solamente sobre las obras que van a hacer, que puntualmente nos cuenten qué van a hacer en beneficio de nuestra región amazónica frente al cambio climático. Y para eso la responsabilidad de los periodistas es prepararnos, colegas. Tenemos que adquirir un poco de información del daño que tenemos en nuestra propia provincia, del dinero con el que se está trabajando, de las políticas públicas que se hicieron y si los concejales hicieron o no hicieron ordenanzas. Y vuelvo al inicio,
poner el dedo en la llaga y en estas elecciones empezar a presionar a las autoridades, pero no con los discursos de la obra que siempre se ha venido hablando, sino ahora priorizar el tema del cambio climático como propuesta para estas nuevas elecciones. Creo que ya se me terminó el tiempo también. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Entonces, Vanessa hace un llamado, sobre todo para generar conciencia sobre la contaminación en los ríos, en las playas, y organizar campañas. Haces también un llamado a las autoridades para que implementen en su plan de trabajo una estrategia comunicacional sobre el cambio climático. Que sobre todo se hable sobre el impacto ambiental, además generar alianzas estratégicas para de esa manera pues poder transmitir y capacitar sobre todo a los periodistas y así transmitirles a la comunidad. Gracias, Vanessa. Vamos a continuar ahora sí con Marco. ¿Marco? No. Marco. De allí viene Yandre. Sí, le toca a Marco. Alichichi Tuku y Machicuna, buenas tardes con todos y todas. Estamos en Pastaza y hay que hablar quichua al menos un poco. Yo quiero partir de 3 preguntas que deberíamos hacernos nosotros. ¿Qué informamos? ¿Cómo informamos y para qué informamos? Y a partir de eso, todo lo demás. Las realidades son diversas como los enfoques son diversos. Y creo que la comunicación tiene otras aristas con las que debe involucrarse y vincularse. Y aprovechando que aquí está Danilo, quiero comprometerle para que podamos fortalecer estos colegios. Nosotros en Sucumbíos hemos pasado 20 años tratando de crear un colegio porque no había periodistas. Y los que habíamos nos sumábamos, Sucumbíos, Napo y Orellana, y no completábamos 12. Y recién creo que en este mes de enero se configuró el colegio, cuando nosotros muchos comunicadores estábamos en otras actividades que no tienen que ver con la comunicación necesariamente. Y dentro de esas preguntas nos vinculamos con la academia, con el tema de investigación. Y no hay que tenerle miedo a la investigación periodística, porque para eso estamos. No podemos seguir siendo, con el respeto que se merecen todos, relacionadores públicos de los gobiernos locales o de las autoridades de turno, porque ellos tienen sus personas que cumplen esa función. Hay problemas financieros, hay problemas de gestión, es cierto, pero un producto bien hecho siempre es requerido por la audiencia. Y hay que hacer buena comunicación. Y hablo de la educación porque tenemos que plantearnos productos educomunicacionales. Es decir, no solamente hacer medios de comunicación por hacer medios de comunicación, sino qué incidencia queremos lograr en el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones, de nuestros grupos a los que pertenecemos. Y en ese sentido, la formación y la capacitación son elementos fundamentales. Ahora hablamos de innovación, hablamos de tecnologías, hablamos de digitalización, de virtualización. Pero tenemos muchísimas deficiencias en el fondo y en la forma. En el fondo porque hay que saber qué comunicamos y para qué comunicamos. Y en la forma de qué manera lo vamos a hacer para tener impacto. Y no el impacto visto desde el mercantilismo de la comunicación o desde la instrumentalización de la comunicación, sino como factores y elementos de cambio y de mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces creo que el reto de los comunicadores amazónicos es amplio. Y el cambio climático como temas tienen que ser vistos de manera transversal, como la interculturalidad. Por ejemplo, en la Constitución, artículo 1, nos habla de la interculturalidad, un Estado plurinacional. Pero ese concepto abstracto, ¿en qué le estamos concretando? Es decir, somos incompetentes lingüísticos en la Amazonía. Tenemos 8 nacionalidades. A veces seguimos hablando del Oriente, no hablamos de la Amazonía. Y alguien habló de la colonización, seguimos con esa herencia
de Galo Plaza Lazo desde 1966, cuando dijo que la Amazonía era un mito. El Oriente era un mito, dijo él, ¿no? Y nos hemos quedado en eso. En las centralidades académicas del país se sigue hablando del Oriente. A alguien aquí se le fue también ese término del Oriente. Nosotros somos la región amazónica del Ecuador. Desde 1992, mediante decreto ejecutivo. Entonces, cuando yo me voy a la costa, no digo me voy al occidente, digo me voy a Manta, me voy a Esmeraldas o me voy a Muisne, ¿no es cierto? Pero dice me voy al oriente, o yo soy del oriente, ¿pero de dónde? Pues somos 6 provincias, 44 cantones. Esa región le ha dado el salario por 50 años al país y ha sido pisoteada hasta ahora. No sé si ustedes conozcan un datito recién. 7 niñas amazónicas de Sucumbíos y Orellana le ganaron una demanda al Estado por los mecheros. Hemos vivido 55 años con más de 420 mecheros. Alrededor de esos mecheros la muerte. Ahora estamos hablando de los intracampos, de la duplicación de la renta petrolera, y en lugar de disminuir los mecheros vamos ampliando más mecheros. Es decir, ampliamos la muerte para la Amazonía y el país tendrá más recursos. Y sin vialidad, sin salud, sin educación. Entonces esas también son las realidades. Cuando el oleoducto sufre un daño, 15 días y se arregló. Tenemos una vía desde noviembre dañada y va a demorar 2 años en los estudios. Entonces la Amazonía es más que petróleo. Somos seres humanos y seguimos en la colonización. Se nos acabó el tiempo, después hablaremos más. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marco, por tu excelente propuesta. Entonces, Marco propone hacer una buena comunicación para que el mensaje llegue a la comunidad. Que el cambio climático sea visto como prioridad por las autoridades. Además, plantear la educación hacia la comunidad. Así es, ¿no? Más o menos es el enfoque. Ahora sí le vamos a dar el paso, que ya está desesperado, nuestro colega Yandri. Bienvenido, Yandri. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero primeramente extender un caluroso saludo de la tierra de la hormiga culona, de la tierra de aves y cascadas, y cómo no, del heroico Paquilla, nuestra querida provincia de Zamora Chinchipe, para quien pido un fuerte aplauso. Anima Terra Comunicazione, comunicación, alma y tierra. Desde nuestros orígenes, la comunicación juega un papel fundamental en el desarrollo del ser y no ser, porque sin comunicación no existiera nada. Desde el siglo XXI, los medios y la forma de hacer comunicación han ido evolucionando, para lo cual pido que miren a su alrededor y miren que todos tenemos algo en común. En 1920 la forma de hacer comunicación era una pluma, un lápiz y nuestra habilidad y nuestras destrezas comunicacionales. Ahora, aunque suene un poco chistoso, solo necesitamos un smartphone bien cargado. Y así es como seguimos y seguiremos evolucionando. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos falta hacer? Y lo más importante, ¿por qué lo estamos haciendo? Las formas de comunicar son simultáneas, porque la naturaleza así mismo lo dice. Cada día vamos evolucionando, cada día las formas de comunicar van cambiando y el ser también va cambiando. No tenemos el mismo pensamiento de 1820 al mismo pensamiento del 2022, con el que ahora llamamos la época de los millennials, que para muchos que hacemos periodismo nos sorprende esta situación. Tierra. Desde el mundo cristalizamos grandes utopías del ser humano, pero desde la comunicación
los encaminamos. ¿Y por qué no hacerlo desde el campo? Muchos de los que estamos aquí sabemos que es un trabajo comunicacional en campo. ¿Por qué no hacerlo y volverlo a hacer? Ahora el comunicador se ha convertido en un comunicador de papel, de escritorio, y no sale a campo. Por eso es que no conocemos la realidad latente que existe en nuestra Amazonía. Es por eso que ahora les presento algunos de los problemas que tenemos en nuestra región amazónica. Uno de los primeros que hemos caído, y ustedes van a tener la misma connotación conmigo, es que hemos caído en un mundo empírico, donde la latitud toca a fondo al grado de mantener un discurso de que generar contenido lo puede hacer todo el mundo. Pero yo les digo aquí, todo el mundo puede generar contenido, pero comunicar solo un comunicador social. ¿Y saben por qué? Por la situación de que el comunicador primero observa, luego analiza, sintetiza y busca la forma de llegar al receptor, que en este caso va a ser nuestro televidente, nuestro radioescucha o nuestro lector. En un segundo momento hablamos de que no existe espacios para que los comunicadores difundan sus proyectos en relación al ambiente, por la frase que mantenemos en la actualidad de que el ambiente no vende. ¿Y quién genera esto? Los dueños de comunicación, porque se dejan llevar más por el sensacionalismo, por lo que sí vende, la farándula. Pero ahí está el trabajo de nosotros. Veo mucha gente joven, comunicadores jóvenes que pueden crear, recrear nuevas formas de comunicar, porque ya no está el tiempo de publicar en redes 40, 50, 60 párrafos, 10 párrafos, porque nadie te va a leer, sino ser más sintéticos y buscar la forma de llegar al público de una forma coherente. Y un tercer momento, y cual nosotros proponemos como provincia, es una realidad latente en nuestra Zamora Chinchipe, la extracción minera, el impacto ambiental, lo cual ha dejado. Pero concuerdo con los compañeros que decían, Zamora no tiene vías de primer orden. Zamora va a cumplir casi 67 años de provincialización y aún no existe vías para sus cantones. Tal es el caso del cuarto eje vial, de la vía Yacuambi, de la vía Nangarixa. ¿Y la riqueza del pueblo dónde está? Como comunicadores tenemos que analizar esa parte, de que no solo debemos comunicar por comunicar, sino que debemos comunicar para transformar. ¿Y en qué transformamos? En obras, en desarrollo, en progreso y sobre todo en conciencia, tanto ambiental, porque nosotros tenemos el poder de persuadir. Como decía nuestra compañera, si un político ahora les viene a decir que les va a dar un puente, difícil que le crean. Pero si un comunicador informa con datos específicos, con información constatada, se va a poder y se le va a creer. Si no, ustedes en las noches sí creo que ven a Coavisa, ¿no? Un claro ejemplo de cómo la gente se deja llevar por lo que dice un comunicador. ¿Cuál es nuestra propuesta para poder terminar ya? Que ya me están por ahí viendo ya.
Hoy es el tiempo de trabajar por días mejores. ¿Y cómo trabajamos? Por días por nuestro ambiente, con la unión, que lo estamos haciendo gracias a la FENAPE, con la unión de provincias hermanas y que todas las provincias amazónicas se unan, porque nosotros estamos bien lejitos, ¿no? Zamora está al final, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar en conjunto. Podemos trabajar en un solo puño y decir, todos somos Amazonía. Yupaychani, Yumastumari, muchas gracias. Muchas gracias, Yandri. Entonces, Yandri nos indica que el comunicador sea más de territorio que de escritorio. Que se crea un espacio para que las comunidades, para que el comunicador pueda informar. Buscar también una estrategia para que se tome conciencia sobre el tema de la minería. Y buscar pues realmente lo que es las herramientas más eficientes para poder combatir el cambio climático. Además que estamos a tiempo para trabajar por días mejores en un solo puño. Ese es tu mensaje final. Muy bonito. Bueno, pues quería agradecerles a Patricio, Hernán, Vanessa, Marco, a Yandri por esta tarde pues estar con nosotros y presentar sus propuestas sobre de qué manera podremos cambiar, generar un cambio pues en lo que es el cambio climático. Tenemos preguntas, por favor, me ayudan si tienen preguntas. ¿Preguntas, colega? Bueno, primero felicitándoles y agradeciéndoles a todos los colegas de la Amazonía. Una inquietud en general, ¿no? Además de tomar la palabra para felicitarles. Dos elementos que de pronto pudieran aplicar para quienes nosotros estamos haciendo. ¿Cuáles son los mayores problemas que ustedes han tenido en el tema de sustentar, de sostener sus medios de comunicación? Y lo otro, si es que ustedes han sentido una presión de parte de las empresas, tanto de madera o de petróleo, en la labor, en la actividad. Por cuestiones de tiempo, exactamente. El que desee, por favor, responder esa pregunta. Bueno, en el caso de la provincia de Napo, por ejemplo, los medios de comunicación se ayudan económicamente mucho con la publicidad institucional, porque existe muy poca empresa privada. Y aunque hablamos mucho de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, lamentablemente sí existe una presión y un sesgo cuando la autoridad pauta publicidad. Entonces, de alguna manera, el medio de comunicación sí se siente obligado a generar información que no le afecte directamente a la autoridad con la que está pautando. Sí hay esa presión y sí es esa una realidad que se vive en Amazonía. Porque lamentablemente no se puede decir no quiero contratar esta publicidad porque tengo la posibilidad de contratar a la empresa privada porque es muy poco, por lo menos en Napo. Me imagino que quizás la misma realidad pueda suceder en las otras provincias. El tema ambiental, yo quiero solamente hacer referencia a algo que quise decir en la intervención. Hay una frase que la tengo tan grabada que alguien me dijo, una autoridad para sancionar primero debe ver si le afecta o no políticamente. Esa frase me la dijeron hace un mes más o menos y es algo que me ha dolido muchísimo porque se tenía que hacer una sanción ambiental y cuando yo pregunté por qué no se hizo, me dijo es que primero tenemos que ver si eso no le va a afectar políticamente a la autoridad porque se va a enemistar y estamos en tiempo de elecciones. Qué doloroso que esa sea una realidad que vivimos, que desde los mismos funcionarios estemos asesorándole a la autoridad mal, porque la autoridad tiene la obligación de cumplir y de hacer cumplir, y esto va más allá de las amistades. Y yo considero más bien que si una autoridad se abandera de temas como estos del cambio climático y sanciona, por ejemplo, ahora estamos también con la contaminación auditiva,
que es demasiado fuerte el ruido que tenemos, los decibeles de sonido son demasiado altos y sobre esto también se tenía que haber hecho una sanción y no se hizo. Lamentablemente creo que tenemos que seguir trabajando mucho desde los medios fuerte, criticando fuerte para que nos dejen trabajar pese a la pauta y que las autoridades principalmente sean responsables de su trabajo y que no exista esa presión de si te doy la pauta, no me hables. Bueno, yo quisiera agregar algo más respecto a la pregunta que se ha hecho, y es que no se descentraliza el tema del presupuesto, de la pauta publicitaria, por ejemplo, de las instituciones en general del Estado, ¿no? De los poderes del Estado. El gobierno nacional pauta, pero lo hace en paquete a los medios nacionales. Ahí no existe la Amazonía. Creo que si algún medio por aquí está pautando con el gobierno, pues le felicito, porque difícilmente puede llegar la pauta nacional a los medios de comunicación amazónicos. Vivimos de la pauta de los organismos seccionales. Si el medio es comunitario, la situación debe ser bastante complicada. Los que tenemos concesiones de medios que se llaman comerciales, privados, pues es mucho más fácil manejar este tema. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos un espacio, una pauta, no vendemos la parte editorial. Tenemos la libertad de decir lo que pasa sin condición alguna. Y si ese trabajo se hace de manera profesional, de manera objetiva, no hay miedo. Gracias. Porque quizás alguien va a decir, no se vende a la causa del organismo seccional, retire la pauta. Por comentarles nomás, cuando yo llegué recién a Morona, Santiago, con la radiodifusora y posteriormente con el canal de televisión, un compañero periodista que dirigía el noticiero se embelezó con el prefecto de Morona, Santiago, y le hacía linchamiento mediático. El gobierno provincial decidió que no se paute en estos medios y sobrevivimos, no nos hemos muerto 4 años de la administración de aquella autoridad. Y aquí estamos. O sea, no hay que tenerle miedo cuando se hace un buen trabajo, se es objetivo y se hace una práctica de un periodismo claro y transparente. Pues con esa autoridad, cuando ya termina su periodo administrativo, más bien se saluda. Hola, ¿cómo está, señor? Felicitaciones, que ya no está en el poder y ahora ya no puede hacer las cosas que hacía antes. Bueno, son cosas que pasan, entiendo, en algunos de los medios, pero no se descentraliza el asunto económico. El Ministerio de Salud no pauta en los medios amazónicos. Yo creo que Morona, Santiago es igual que las 6 provincias amazónicas. El Ministerio de la Vivienda, el Ministerio, etcétera. Todos ellos tienen presupuestos, pero no llegan hacia la Amazonía ecuatoriana. Gracias, colega. Al colega que hizo la pregunta, por favor, su nombre. Ya, Fabián Paredes. Le han hecho llegar este libro, por favor, para que lo reciba. Por su buen comportamiento. Un fuerte aplauso. Felicidades, colega. Gracias por participar. Ahora sí, nos despedimos. Yo solo quiero hacerles un llamadito final. Tratemos de estar comunicados. Estamos conectados, pero no comunicados, que son cosas diferentes. Gracias, compañero. Y bueno, y como resumen, realmente lo que les podría decir es que la herramienta más eficiente para combatir el cambio climático eres tú. Muchas gracias, colegas. Gracias por todo, gracias por participar, especialmente a nuestros delegados de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador.